Tiene el uso de la palabra el honorable senador Jorge Robledo. Gracias, señor presidente, con mis saludos al ministro, a los colegas, a los líderes de Dignidad Arrocera que han venido de otras partes, mis saludos al gerente de Fediarroz también, por supuesto. Yo tengo aquí, senadora Marisa, la cita que no le apareció. Creo que somos muchos los que la tenemos, ¿no? El señor Stiglitz, el premio Nobel de Economía, que está en Colombia, ciudadano norteamericano por lo demás. O sea, no es del polo, pueden tener la certeza los colombianos que el señor Stiglitz no es del polo. Dijo esto, dijo más cosas, pero voy a leer en aras de la brevedad porque estamos muy mal de tiempo. La frase principal dijo, esos no son tratados de libre comercio, refiriéndose a los TLC, señor ministro. El Premio Nobel de Economía. Esos no son tratados de libre comercio. Libre solo es el nombre. Y es obvio que no puede ser de libre comercio porque esto es el imperio de los monopolios y las transnacionales, y el monopolio y la transnacional es la negación de todo lo libre. Y si hay una cosa monopolizada es este negocio del arroz, no solo en el resto del mundo sino en Colombia. Y entonces agrega esto que es la parte clave del asunto, es mi debate aquí ya de décadas, casi o de lustros. Son tratados manejados por el interés de Estados Unidos, señor ministro. O sea, que no crean un campo neutral para los dos países. Que esto no se le olvide a los arroceros. O sea, aquí lo que está pasando no es una casualidad, ni que, uy, ¿qué sería? ¿Cuál es la sorpresa? No, aquí lo que está pasando está absolutamente calculado a sangre fría, impuesto por Estados Unidos a unos gobiernos como los de Colombia que se le arrodillan a esos intereses de las transnacionales. Hay gente que le molesta que yo sea directo con mis palabras, pero lo que pasa es que a las cosas hay que decirles cómo se llama. Bueno, en segundo término, señor ministro, voy a hacer unas menciones muy breves al tema de los acuerdos de los paros agrarios del año pasado. Me voy a referir particularmente a los que realizaron pues las fuerzas de dignidad agropecuaria. Y digamos que el cumplimiento ha sido muy, pero muy parcial, o sea, ha sido tan parcial que hay que estar de acuerdo con los dirigentes que dicen que no se ha cumplido, ¿sí? Repito, no voy a desarrollar esto en detalle porque tenemos un tiempo demasiado breve, pero está claro que en insumos, por ejemplo, el avance ha sido prácticamente ninguno. En importaciones un par de cosas muy, muy limitadas y muy temporales. En costos del dinero, en acceso a los créditos, una serie de cosas de las que se hablaron realmente, digamos que los avances son bastante menores que lo que no se ha cumplido. En el tema de las deudas tengo una cierta dificultad para opinar porque no hemos conocido, entiendo que apenas están detallando cuál va a ser la política de refinanciación de los créditos. Y como el diablo está en los detalles, pues es difícil uno decir qué sucede, pero digamos que algunas de las cosas que se han mencionado, bueno, primero es claro que no es una condonación de las deudas, que fue lo que el gobierno pactó a través de dos ministros en Neiva, en la segunda movilización del año pasado. Y hasta donde conozco, pero repito, tenemos dificultades, los patrimonios que limitan la medida son muy bajos. En el caso del arroz, para mencionarlo de una vez, pues se habla de cubrir créditos demasiado pequeños frente a las realidades pues, de los costos de producción de ese producto. Bueno, en el caso del café, digamos, había una cosa importante con el PIC, eso hay que señalarlo así, sin embargo hay unas deudas grandes del año pasado que esperamos se honren, porque eso es una deuda que tiene el gobierno nacional, y bueno, vamos a ver qué va a pasar este año. Entiendo que todavía no se ha empezado a ejecutar, o no se ha ejecutado los días en que tiene que ejecutarse la medida. En el caso de la papa, pues hay un cierto respiro porque han mejorado en algo los precios, sin embargo, en general no hay medidas de fondo que atiendan a resolver el problema de los cultivos de tierra frío, de clima frío. Lo del frijol es una masacre anunciada, yo aquí lo dije no sé cuántas veces. De lo peor de la negociación del TLC con Estados Unidos y estos TLC frijol. ¿Y por qué de lo peor? Porque son unos campesinos súper pobres, que no tienen ni agremiación constituida de otro tipo, entonces los pueden darse el lujo de masacrarlos, como han masacrado otros productos en esta política del libre comercio. Lo del azúcar es muy grave, casi 300.000 toneladas de azúcar entrado el año pasado. Eso está golpeando al azúcar en materia gravísima, a los ingenios azucareros, importaciones grandes también de alcohol carburante que golpean al sector, y eso produce una carambola contra la panela que es muy grave. Esas son cosas que todos conocemos. Entonces digamos que todavía estamos, o el país está lejísimos de medidas
del mundo agrícola que de verdad resuelvan las exigencias del año pasado. Sobre el arroz me voy a detener a continuación. Lamento no tener más tiempo, repito. Bueno, el caso del arroz es muy simple para los colombianos. Es que los precios a los que los arroceros están teniendo que vender su cereal son inferiores a los costos de producción. Eso es así de simple. Eso es todo el problema. O sea, a la gente le pagan por su arroz menos que lo que le cuesta producirlo, y así pues no hay negocio que funcione y por supuesto la gente puede terminar quebrándose. Aquí la pregunta del millón es: ¿qué pasa con los precios y qué pasa con los costos? O sea, ¿cómo atacamos esas dos variables para resolver el problema? Entonces, lo primero es diagnosticar por qué sucede lo que sucede. En el caso de los precios de venta, o sea, el precio al que el agricultor vende, pues todos sabemos, lo ha dicho todo el mundo en el sector, que las importaciones de arroz, producto del TLC con Estados Unidos, producto de los acuerdos en la Comunidad Andina, en general producto de las políticas de libre comercio, pues están permitiendo que entren volúmenes importantes de arroz a Colombia. Estoy hablando pues de las importaciones legalmente realizadas. Son volúmenes importantes. Alguien dirá, no, que porcentualmente es poco. Esa no es la discusión. Todos sabemos que cuando hay un mercado abastecido, cualquier ingreso de mercancías a ese mismo mercado produce una caída de los precios que es más que proporcional. La propia Fedarroz señaló que el solo TLC con Estados Unidos empujó precios a la baja del orden del 30%. Y el otro caso es el caso del contrabando, al que me voy a referir más al final, pero desde ya lo menciono, produce el mismo efecto que producen las importaciones, es más arroz en el mercado y eso presiona los precios a la baja. Se discuten cuántos son las cifras, 300.000 toneladas, 400.000, 600.000, pero en todos los casos es una cantidad enorme de arroz el que está entrando. Y repito, esto pues es una ley de esas económicas que no es posible derogar. Los precios se caen cuando hay mucho producto, salvo que hubiera precios de sustentación o medidas del Estado que fueran capaces de compensar esas realidades, pero esas medidas son las que no han existido. Y aquí hay un punto que agrava esta situación, que la situación de los arroceros es realmente dramática. Les llenan el país de arroz importado, digamos con permiso, de arroz importado sin permiso, pero finalmente importación, y como si fuera poco, lo que hay en el mundo de las compras es un monopolio, un oligopolio, un monopsonio, como se quiera llamar, pero lo cierto es que no hay sino dos compradores principales, que en el capitalismo y en economía se sabe, siempre se coluden, con que se encuentren en un cóctel con un solo parpadeo, terminan estableciendo precios que sean los que les convengan a su negocio. Pero además entonces este oligopolio comprador, entonces fija el precio, pero además establece los plazos de pago del arroz al productor, y eso es una manera de crearle problemas a los productores también. Determina, y esto es muy grave, señor ministro, esto es conocido, las calidades. Unilateralmente dice, ese arroz es de tal o cual calidad, y eso por supuesto también determina los precios. Y hay una cosa que es muy grave que está sucediendo, y es que en los momentos de dificultades escogen o le dan prelaciones a quién le compran y a quién no le compran el arroz, dependiendo, y quiero llamar la atención sobre esto, y llamo a Dignidad Arrocera a que esto se mire con detenimiento, dependiendo de si quien, el agricultor que le vende su arroz, es, llamemos, comprador de los insumos que vende el mismo molino, y además se financia o no con recursos del mismo molino. Aquí tengo una entrevista que le hicieron en estos días en el Nuevo Día a uno de los dirigentes de este monopolio comprador del arroz, y con toda claridad dice que el trabajo de ellos es anticipar plata para que se siembre el arroz, es vender los insumos, ¿sí? y financiar, digamos, el negocio. Entonces ellos dicen que ellos financian el 40% de la cosecha nacional y que ellos hacen intermediación financiera. O sea, lo que tenemos aquí, ojo a esto, es empresas privadas jugando el papel que debería estar jugando el Estado, porque es el Estado el que debería estar haciendo esas operaciones financieras y esas operaciones comerciales. Y aquí entra la pregunta del millón: ¿a cómo cobran los molinos en la práctica los insumos y el crédito? O sea, ¿cuáles son los márgenes de intermediación? O sea, la queja nacional de que los precios de los insumos son muy caros puede estar vinculada con este hecho, y es que estos personajes
cosa que es normal en el mundo de los negocios, porque este no es un negocio de monjitas de la caridad, esté poniéndonos sobrecostos enormes a los insumos y esté cobrando en la práctica tasas de interés de los créditos superiores. Este es un punto que hay que mirar con detenimiento y me parece de una gravedad inaudita. Si alguna bandera tienen que levantar los agricultores colombianos, los arroceros, es la misma que tienen levantada todos los agricultores del mundo. No pueden ser empresas privadas, monopolios o transnacionales, quienes asuman la función del Estado en lo que tiene que ver con facilitar la economía. Así no se puede, así no se puede. Ahora, esto no es un problema ni de honradeces ni de no honradeces, es un problema de cómo son los negocios y todos sabemos que estos son negocios en general, mejor dicho, lo más chiquito es una barracuda. Y el mundo internacional ni se diga. Decía un presidente de la SAC la otra vez que la corrupción nacional es pálido reflejo de la corrupción transnacional. Este es un punto que debe, a mi juicio, mirarse con detenimiento. ¿Y qué pasa con los... Entonces, de aquí, esto lo estoy diciendo, ¿por qué? Porque esto más otros hechos termina determinándole al productor sus costos. Aquí se hiere y se crucifica a los productores con mucha frecuencia, presentándolos como ineficientes y como vagos. Pero es que resulta que en Colombia y en el mundo los costos no los determinan al 100% los productores. El productor puede determinar ciertos costos, por supuesto, pero los costos principales los determina ¿quién? El Estado, la economía en general, el tipo de pactos que se tengan, etcétera, etcétera. Yo les doy datos como estos. El 45% del costo de producción del arroz son los insumos agrícolas, fertilizantes, malezas, plagas, enfermedades. ¿Cómo controla eso el productor? Con lo que además estoy mencionando aquí. Si se miran las otras cosas, los combustibles, ellos controlan el precio de los combustibles, de la energía eléctrica lo controlan, las tasas de interés del crédito. O sea, los costos de producción se los determinan desde afuera y se los determinan contra el productor. Y además le inundan el país de arroz importado. Y entonces cuando el productor queda en el sándwich, entonces le meten una vaciada y le dicen que es ineficiente. O sea, la economía de un país es una especie de sociedad entre los productores individualmente tomados, la empresa privada para poner ese nombre, y el Estado. Pero si el Estado no cumple con su deber, si el Estado lo único que hace es dar malos consejos, hacer malos tratados, entregarle el país desprotegido a los intereses extranjeros, ¿con qué derecho moral, pregunto yo, se le dice al productor, no, es que usted es un ineficiente y si no le sirve el negocio, cámbiese? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Que el Estado, que es el que le determina el agua a la piscina donde nadan los productores, la pone a 100 grados y los sancocha, los pone a 0 grados y los congela y además les encima una vaciada? No. Lo menos sería la consideración de decirle a los productores, no, es que los vamos a quebrar porque los vamos a poner a nadar en agua en la que no se puede nadar. Este es un problema, digamos, determinante de esto. Y tampoco determinan, ojo, los productores nacionales tampoco determinan los subsidios internacionales, porque este negocio del arroz es un negocio súper subsidiado. Subsidian en Estados Unidos, subsidian en Europa, subsidian en el Asia, subsidian en todas partes. Y aquí cuando al Estado se le pide una pequeña ayuda para hacer viable el negocio, entonces qué problema el que se vuelve, qué debate. Habiendo otros cultivos, para poner un solo ejemplo como la palma de aceite, subsidiados de 1000 maneras. Entonces empiezan a aparecer en Colombia dos tipos de agricultores. Unos que pueden y deben ser protegidos y yo no me opongo a que los protejan, pero otros que tienen que sacrificarse dependiendo de los intereses de las transnacionales. Está ya visto hasta hoy que las medidas que el gobierno le ha fijado, que ha tomado para esta crisis del arroz grave, pues no han resuelto el problema, y tan no lo han resuelto que estamos al borde de un paro nacional, de un paro arrocero, ¿sí? Porque que tiene que ver con que a la gente no le dan otra salida que salirse a las carreteras o a reclamar, bueno, de la manera como, lo resuelvan hacerlo quienes están, digamos, arrinconados. Y como si fuera poco, este gobierno del doctor Santos le clava a los arroceros y al agro la Alianza del Pacífico. Eso solo, espero poder hacer un debate al respecto, pero digamos desde ya que la SAC, que no es propiamente pues una organización muy radical en sus controversias con el gobierno, no pudo ni siquiera avalar este tratado. Los otros de alguna manera los ha avalado. Inclusive estaba hablando por ejemplo de Corea, que me parece un error gravísimo, que la SAC divida al país entre industriales y agricultores. Eso es un absurdo eso que están haciendo. Pero bueno, en el caso de la Alianza del Pacífico se pararon y dijeron, no nos sirve.
Y no nos sirve, ¿por qué? Porque se fijan unas condiciones terribles. Se acaba la franja andina, el sistema andino de franjas de precios, se facilita la competencia con unos países que son bien poderosos. La SAC ha hablado de que están en juego 1.200.000 empleos, 2 millones de hectáreas afectadas, agrícolas y ganaderas. Y no es para menos, es que si uno mira los costos de con quienes nos vamos a estrellar en la Alianza del Pacífico hoy, y falta ver el día de mañana con quiénes, puede ser hasta con la China, con el que sea, con Tailandia, con todo el mundo, ¿sí? Pero ya hoy las diferencias de costos son estas. En el caso de Colombia, en arroz, 2.776, contra México, por ejemplo, 1.410, o sea, casi la mitad. Y hoy no estamos inundados de arroz mexicano, pues en buena medida porque no está esto vigente, pero apenas lo pongan en vigencia y va a entrar en vigencia, esto va a ser dramático en contra de los productores nacionales. Yo empecé diciendo, citando a Stiglitz, que esto era una cosa calculada, o sea, que esto era un tratado leonino, contrario al interés nacional. El gobierno de Colombia no representa al agro colombiano en los TLC, no lo representa ni a la industria, representa a los intermediarios, al que sea, pero a los productores no los representa. Les voy a leer una cosa escrita por un profesor también norteamericano muy importante en esos días, Lester Turow, de Harvard, que decía esto, explicando cómo fue que salió esto del libre comercio. Dice, tome cualquier producto, sume la capacidad mundial para producirlo, calcule a cuánto habrá de comprarlo el mundo y habrá cuanto menos un 30% de exceso de capacidad de producción. O sea, primera cosa que digo, el mundo está en capacidad de producir más que lo que la gente es capaz de consumir. Lo ratifica con otra frase, dice, el mundo puede producir más que lo que necesitan comer los que tienen dinero para pagar. Entonces el problema de los gringos es qué hacer, y en general de las potencias agrícolas, suben su producción cada año y en alguna parte hay que poner esa producción. Y entonces agrega el profesor Turow, dice, ningún gobierno firmará un acuerdo que obligue a un elevado número de sus agricultores y a una gran extensión de sus tierras a retirarse de la agricultura. Ningún gobierno firmará un acuerdo, dice este profesor, que obligue a sus agricultores y a sus tierras a quedarse ociosos. Pues es evidente que el doctor Turow no conocía a los gobiernos de Colombia. Porque aquí sí firmaron eso. Eso fue lo que firmaron exactamente. Lo que pasa es que Turow se está refiriendo a los gobiernos de Estados Unidos, a los gobiernos de Europa, sí, a los gobiernos de los países donde las cosas se hacen como se deben hacer. Ese es todo el problema que tenemos. Entonces, ¿por qué estoy refiriéndome a esto? Me estoy refiriendo a esto porque voy a señalar una cosa que he dicho otras veces y que es muy dura. La política del Estado colombiano, de este gobierno, del anterior, de los anteriores, desde 1990, todos sin excepción, la política agraria y la política industrial es reemplazar el trabajo nacional por el trabajo extranjero. Los gobiernos de Colombia, todos, el anterior, representan los intereses de los agricultores extranjeros y de las transnacionales. Y la política, por lo menos en un sector muy amplio del agro, es reemplazar el trabajo nacional por el trabajo extranjero. Aquí ya no caben cuentos desde que es que no sabían, que es que les faltaba un dato que no les contaron, que no sé qué, no. Esto ya está sobre la práctica. Y la manera de probarlo son los TLCs. Y la manera de probarlo es la Alianza del Pacífico. Es que la aprobaron contra la posición de la SAC, contra la posición de sectores importantes del Congreso. Le mintieron al Senado los ministros que hicieron aprobar la ley marco de la Alianza del Pacífico. Esas son las realidades con las que estamos trabajando aquí, porque es que yo quiero insistir en una cosa, yo llevo 12 años hablando en este Congreso de esta cosa. O sea, aquí nadie puede decir que no lo hemos advertido milimétricamente. Y entonces aquí entra un punto, y esto va a ser más amargo lo que voy a decir. ¿Cómo es lo del contrabando? Entonces aquí se nos volvió el cuento que no es el libre comercio, sino el contrabando. ¿Y cuál es la diferencia entre el libre comercio y el contrabando? Alguien mira, no, es que el contrabando es ilegal y lo otro no. Y yo digo, bueno, y si es ilegal, ¿por qué no lo persiguen? Si es ilegal, ¿por qué no lo persiguen? Es que no es que metan unos granos de arroz entre el bolsillo de un turista. No, estamos hablando de que 300.000 toneladas es algo así como 10.000 tractomulas. 27 diarias, 191 semanal. ¿Y no las ven, ministro? ¿No las ven? ¿Nadie las ve?
¿Y por dónde circula ese arroz? ¿Esas tractomulas se paran en las esquinas a vender ese arroz? ¿O todo ese arroz entra a las cadenas formales del comercio de Colombia? ¿Y eso por qué no lo persiguen? Y entonces aquí hace un año también en un debate parecido a este, planteamos este tema, la senadora Marisa Martínez lo planteó, y entonces nos dijo el director de la DIAN, dijo, no, es que no hay dientes para perseguir el contrabando, hace un año. Pero es que lo que me preocupa no es hace un año, es que yo el 18 de julio de 1989, señor ministro, en el diario La Patria, escribí un artículo que tenía este título, ¿existe el contrabando en Colombia? ¿Existe el contrabando en Colombia? Y di las cifras del contrabando en esos días, que eran descomunales como las de hoy. Y entonces, ¿por qué la pregunta? ¿Por qué yo dije, existe el contrabando en Colombia? Porque busqué en el diccionario, y contrabando quiere decir en el diccionario, introducción y venta clandestina de mercancías prohibidas. Y yo pregunto, ¿es negocio clandestino en Colombia el contrabando? ¿Es a las escondidas? El gobierno sí persigue eso. Yo esto lo escribí en 1989 en el diario La Patria y nos dice hace un año el director de la DIAN que no tienen dientes. ¿No se dieron cuenta en estos 25 años que no tenían dientes? ¿No se dieron cuenta que los TLCs, también lo dije en debates aquí, le iban a dar patente de corso a los contrabandistas? Por cada bulto de arroz legal que entra amparan los ilegales. ¿Cómo es eso? Entonces a mí no me echan cuentos. En términos económicos, macroeconómicos, es lo mismo un bulto de arroz que entra legal que un bulto de arroz que entra ilegal. Quítele usted la moral, quítele la violación a la ley y es lo mismo. O sea, para efectos de los gringos que nos están llenando de arroz es lo mismo. Pero bueno, el domingo pasado en Semana, el periodista Daniel Coronel, que tampoco es del Polo, nos contó cómo el mundo del tabaco y el mundo de los licores es un mundo de contrabandistas, de transnacionales contrabandistas, asociadas con los que dicen aquí que son los pillos del contrabando. Aquí no nos pueden seguir echando cuentos. Ahí nos dice el director de la DIAN el domingo que es muy grave, lo traduzco en mis palabras, que Panamá es un centro de contrabandistas y que están viendo a ver cómo convencen al gobierno de Panamá para no tener que declararlos paraíso fiscal. No, es que son un paraíso fiscal. Es que lo que es inaudito es que no los hayan declarado. Ese TLC con Panamá no tiene sino una razón de ser, que es organizarle el negocio a los contrabandistas. Este es el país en el que estamos. Lamento tenerlo que decir de esta manera tan franca y tan directa. Pero es que estoy interesado en que las cosas se entiendan y en que se debatan. Los que me digan sí o no que el contrabando entra como Pedro por su casa a este país y entra desde hace décadas. ¿Será que se ignora en el curubito del sistema financiero colombiano quiénes son los contrabandistas? ¿Será que uno puede meter 300 o 500 mil toneladas de arroz de contrabando y eso que todos son negocios en efectivo? ¿Nadie sabe? ¿Dónde se almacena en Bogotá ese contrabando? Debe ser la mitad de ese contrabando, debe estar en Bogotá, porque la mitad del consumo nacional está en Bogotá. Concluyo entonces diciendo, mis queridos arroceros y colombianos, esto está demasiado grave. Yo no creo en los cuentos del presidente Juan Manuel Santos ni del gobierno nacional de que esto lo van a arreglar. No creo. Y no creo porque es que llevo 12 años hablando de este tema en el Congreso, senadora Marisa, 12 años. He escrito no sé cuántos libros, no sé cuántas conferencias. ¿Qué no hemos hecho? Esta no es la primera vez que viene Stiglitz a Colombia a decir esto que dijo ayer, lo dijo hace 2 años que también estuvo aquí, todo el mundo lo dice. Entonces aquí, ¿cuál es el problema? Es que hay gente que gana con esta desgracia. A los intermediarios del arroz les da lo mismo que el arroz sea nacional o que sea extranjero, se ganan lo mismo o ganan más. Entonces, si aquí se acaba el cultivo del arroz, sí, se quiebran un poco de productores, de campesinos, de empresarios pequeños, medianos y hasta grandes. Pero ¿qué les pasa a los intermediarios? ¿Qué les pasa a las grandes superficies? ¿A quién le pasa qué? Nada. Esto, insisto, así de directo. Simplemente para hacerle un llamado a los arroceros y a los colombianos. Estos TLCs hay que renegociarlos, hay que modificarlos. Es mentira que no se puedan renegociar. Las cláusulas de renegociación del TLC con Estados Unidos o de terminación de ese tratado están en el capítulo 23 del tratado, eso lo sabe todo el mundo. Entonces, que aquí nos digan por qué es que no se puede renegociar. ¿Cuál es el problema? ¿Quién es el que se afecta negativamente?
No me van a decir que las exportaciones de carbón, que no tienen nada que ver con el TLC, o las de petróleo, o las de qué, o las de banano, o las de arroz, nada. Las de banano, perdón, y las de café. Nada les pasa. Expreso entonces nuevamente mi solidaridad, mi respaldo con los arroceros y las gentes del agro que se movilicen en la defensa de sus intereses. Y es el respaldo del Polo Democrático Alternativo. Movilizaciones civilizadas, pacíficas, democráticas, pero el derecho a la movilización contra el mal gobierno es el primer derecho de una sociedad. ¿Cómo así que los gobiernos pueden gobernar para aplastar a la gente, para liquidarla, para destruir las cosas, porque están defendiendo ciertos y determinados intereses, principalmente de extranjeros, y el pueblo colombiano lo único que puede hacer es arrodillarse? ¿O poner todo en el debate electoral? Los debates electorales que sus efluvios nauseabundos se oyen en el fin del mundo. Espero ya en concreto que el gobierno y los agricultores sean capaces de encontrar cuanto antes una solución específica para este lío de hoy, ¿sí? Para que se vuelva a comprarle el arroz, para que se compre al precio que debe ser, para que tenga las garantías que deben tener, pero no abandonemos la idea de una gran lucha que sea capaz de obligar a estos gobiernos a renegociar los tratados de libre comercio. ¿Es eso? O olvidémonos del arroz y del maíz y del trigo y de la cebada y de la leche y del frijol y de todo. Porque no es posible competir en otras circunstancias. Muchas gracias, senador. A usted, senador. Tiene el uso de la palabra por 5 minutos el senador.